Bienvenidos a una nueva entrega de Crónicas de Wilson, el mejor espacio de Latinoamérica, como he dicho en algunas ocasiones, de análisis político y de nuestra realidad y contingencia. Hoy día tenemos un invitado de lujo, se llama Sebastián Briceño. Sebastián es profesor de filosofía, es filósofo y también doctorado de filosofía en la Universidad de Nottingham, en Reino Unido. ¿Cómo estás, Sebastián, el día de hoy? Hola Vicente, muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad, un placer conversar aquí contigo. Oye, Eh, sí, eso. Dime. tú eres un tuitero, Sebastián, y el día de ayer, en la noche, salió como una noticia que por lo menos causó gran escándalo en Twitter, por lo que alcancé a ver hoy día en la mañana, que tiene que ver con estos los Ah, bots de Cast. ¿Tenías alguna opinión de los bots? ¿Te parece algo que es importante o es mira, yo no sé. tontería? Yo creo que se ha exagerado la nota de eso. O sea, tiendo a creer que efectivamente uno puede coordinar bots. Mira, mis conocimientos tecnológicos son más o menos nulos. Me encanta Twitter, lo uso, a lo mejor incluso me dejo llevar por cosas que son bots y que ignoro que son bots. Pero creo que en general, al menos desde el comando de Matei, ¿no? Se ha exagerado, creo, la nota, se le ha dado tal vez más relevancia de la que deberían tener. Y, y no sé con qué finalidad, porque no sé si esto es susceptible de ser controlado de alguna manera también, ¿no? Entonces yo creo que Sí. estas cosas generalmente es como a veces, si es que son bots, o si es que hay algo así como una operación coordinada de bots, esas cosas tal vez ese ruido, deberían dejarse como ruido ambiente tal vez. Pero, de nuevo, no sé, ignoro el impacto que esto puede tener en una campaña, pero sí soy completamente contrario a la sola idea que a veces se ha posado también en estas disputas, ¿no? De empezar a regular el acceso a estas plataformas por la vía de ingresar con tu clave única a Twitter o ese tipo de cosas. Me parece demencial, por decirlo menos. Ahora, sí, claro, pero por el otro lado, Sebastián, hay gente que dice, oye, pero esta cuestión genera manipulación y eso en el fondo es como un atentado a la democracia y un montón de cosas. O sea, pero ese es un peligro que no es, digamos, que venga solamente con los bots. La información puede ser manipulada siempre y de múltiples maneras, y lo ha sido siempre. O sea, no es necesario que tuviésemos internet para tener campañas políticas con manipulación de información. Ese es como, diría yo, un desde del cual hay que partir. Y en esta época que hay mucha información por muchos canales, eh, hay que simplemente aprender a navegar en ella, creo yo. Pero esto de exigir algo así como pureza editorial para canales de información como Twitter o ese tipo de cosas me parece un despropósito. O sea, yo no me parece solo. Mira, no nos metamos si acaso es inmoral o no exigir algo así como censura en estas plataformas, sino que me parece poco operativo, poco práctico. Yo no sé cómo diablos alguien podría tratar de gobernar este espacio. Eh, yo creo que buena parte, desde que Twitter fue adquirido por Musk, buena parte del plus de Twitter es justamente que ha, creo yo, crecido en libertad de expresión. Sí. Antes podíamos decir que la plataforma era más controlada que ahora. Eh, pero sí, yo no esto uno, de tratar de gobernar ese tipo de operaciones vía bots, me parece medio un despropósito. Y lo otro también, desde un punto de vista como estratégico, electoral, esto de concentrar ahí la atención me parece también, yo no sé qué es lo que se pretende con eso, la verdad. Si desviar la atención de cosas, desde cosas más importantes, digamos, hacia este tipo de cuchicheo de redes sociales, o si hay algo sustantivo ahí, la verdad. No sé cuál es la finalidad de concentrar la campaña en esto. Sí. Oye, Sebastián, y ahora me gustaría que pudiéramos hablar de los candidatos presidenciales, uno por uno, porque Uno me por uno. gustaría... Tendrías que decirme cuáles son primero, porque tengo, Sí. tengo a tres al menos. Pero antes que eso, quería preguntarte qué opináis de la elección en términos generales.
del nivel de los candidatos, del nivel de las campañas? ¿Tú crees que venimos como en un proceso de deterioro constante desde hace algunos años atrás o no? Mm, y esta pregunta siempre la respondo como entre términos de sí y no, digamos, porque como que si en el largo plazo, yo soy completamente desencantado del estado de la modernidad y el estado de las cosas, entonces esto diría yo que es como un pelo más en la sopa, digamos. Mm. Entonces no creo que sea tanto peor que lo que tuvimos, no sé, hace la elección pasada, digamos, ¿no? Mm. Eh, eh, Desde luego porque yo creo o sea, tampoco es tan malo, digamos, eso voy. Ni mucho peor ni mucho mejor que lo que hemos tenido hasta ahora. En general, las elecciones, diría yo, hoy en día en las elecciones no se disputan grandes cosas, digamos, creo yo. Grandes discursos, ¿no? Grandes proyectos ideológicos o formativos de una nación, aparte de ciertos excesos retóricos, digamos, pero no veo que haya ese tipo de cosas en juego, ¿no? Yo creo que, que el espíritu de los tiempos como que impregna a todos los candidatos de alguna manera. Eh, ¿Y eso te parece como un logro o un defecto o un fracaso de la democracia liberal como sistema de gobierno? yo lo miro como un defecto en general, eh, neutral, digamos, donde las diferencias son solamente, qué sé yo, de política pública, por decirlo así, ¿no? Son Mm. a nivel de programa de gobierno, que queremos 2 puntos más de impuestos, 2 puntos menos de impuestos, qué sé yo, un porcentaje más alto o más bajo de cotización, ese tipo de cosas, ¿no? Ningún proyecto va encarnando algún gran relato. A veces esto lo ven como virtud algunas personas, ¿no? Por ejemplo, no sé, Carlos Peña yo creo que lo ve como una virtud de la democracia liberal moderna y que de alguna manera sea algo más fome la elección y Mm. que todas las alternativas sean un poco parecidas y que la política deje de ser excitante. Yo creo que en general ese diagnóstico es correcto, pero también eh, veo que esta forma de entender la política muchas veces no es capaz, justamente por esta actitud como pacificada de la política, eh, se le escapan algunos problemas de las manos o no es capaz de conducir ciertos problemas. Yo creo que de alguna manera, si es que hay algo excitante en estas elecciones, es eso, es ver cómo pueden tal vez los candidatos de una democracia liberal o que dicen ser parte de una democracia liberal, enfrentar fenómenos que de alguna manera se le escapan de las manos a la democracia liberal, o que las democracias liberales son incapaces de conducir o de domeñar, digamos, ¿no? Porque están como fuera de su horizonte conceptual. Eh, y resultan como ajenos a ella. Entonces, sí, por eso lo encuentro, yo diría yo, distinto e interesante este proceso electoral a otros, ¿no? Entonces ahí empiezan a llamar la atención escenarios de otras latitudes, ¿no? De qué es lo que ha pasado en otras democracias que han devenido, qué sé yo, en iliberales, como dicen ahora, o en autoritarias, o algo por el estilo, porque de alguna manera se han planteado como soluciones a problemas que las democracias liberales tradicionales son incapaces de resolver, ¿no? Pensando en los escenarios europeos como, qué sé yo, Polonia, Hungría, o el mismo Ay, Trump, que a veces lo sacan a colación como gente que viviese en, en otro espectro político. Si sí. está fuera de la democracia liberal, no es una suerte de partícipe de las elecciones, sino que un extranjero que viene de alguna manera a contaminar las elecciones. En ese sentido me resultan atractivas. Bueno, este es un buen preludio para nuestro primer candidato. Esto está hecho solamente por abecedario, digamos. No es nada más. Profesor Artés, que este no es iliberal, digamos, sino que No. ya es otra cosa, digamos, marxismo puro y duro. ¿Qué te resulta a ti este personaje del profesor Eduardo Artés como Mira, candidato? estando en la antípoda ideológica del profesor Altés, yo al menos, yo estoy en la antípoda de siempre me ha resultado bastante simpático escucharlo, porque tiene al menos la ventaja de todo candidato que corre
con pocos votos y que corre por los márgenes, se puede dar el privilegio de tener total franqueza, digamos, en sus opiniones y en sus juicios. Entonces, en general, cuando estoy pensando en la elección anterior, ¿no? Que también fue Artés, y de alguna manera él y Kast eran los únicos que podían como hablar en términos totalmente francos o sin hacer tanto cálculo electoral, porque ninguno tenía mucho que perder. Entonces esos encuentros me parecían muy refrescantes, ¿no? Claro, a la gente le parece poco serio y poco maduro, tal vez, una suerte de, de demente de la política, pero yo encuentro que en general aquellos que lo critican tienen esta suerte de gravedad media impostada a veces también. Se toman más en serio de lo que realmente son y no toman en serio algunos aspectos de candidatos como Artés que son bastante interesantes, diría yo, y que de alguna manera permiten hacernos ver cosas que están más allá, digamos, de esta suerte de consenso en el cual vivimos. Yo creo que es bastante artificioso, bastante contingente, pero que se le eleva por tus partícipes a la calidad de un absoluto, ¿no? Y yo creo que en política no hay tal cosa en general, o muy pocas de Sí, ellas. sí, no, yo estoy de acuerdo contigo y hay una cosa que me llama la atención, sobre todo a mí de la izquierda y de personajes como Artés o que están en ese círculo, es que nadie ha tomado muy en serio y con mucho entusiasmo el modelo chino Ah, como para traerlo, porque yo creo que podría ser electoralmente muy exitoso, porque en general, claro, la izquierda más marxista, qué sé yo, está muy ligada a experiencias latinoamericanas que son como rasca en el fondo, o, o de un éxito material muy precario en el fondo. Es duro, en como, el fondo son izquierdas sin ingeniería, digamos. son exactos, son como, como corruptas, Totalmente. pobre, entonces en el fondo desordenadas también. O sea, tú ves Venezuela, claro, es lo que podríamos decir una dictadura o lo que sea, da lo mismo, pero tampoco es un lugar seguro. Entonces, chuta, ¿para qué tengo un régimen autoritario si no es un lugar seguro? O sea, no estoy ganando nada con esto, y más encima es Claro, pobre. O sea, en cambio, tú vas a China, claro, China es un régimen autoritario, probablemente con muy poca libertad de expresión, pero la gente que va, esta cuestión funciona como reloj, o sea, como que ya, una cosa por segurísimo, otra. segurísimo, Exacto, limpio, etcétera. limpio, bonito, moderno, con plata. Entonces, en el fondo, yo creo que más allá de lo que uno piense en el fondo en términos de valóricos sobre eso, yo creo que el chileno podría sintonizar mucho con como con una propuesta a la China, en el O sea, sentido de hecho, yo de... creo que eso estaba tal vez en el espíritu de la izquierda más antigua, ¿no? Esta pasión por el orden, que comparte a veces con Sí, la derecha, incluso con la derecha también más tradicional, sí, que yo creo que es muy propio de lo político, en el fondo, antes que buscar la qué sé yo, esta idea de que cada uno desarrolle su proyecto individual, etcétera, lo que uno buscaba era un cierto tipo de orden, un cierto sí. orden macro, ¿no? Mm. Y ahí se ponían los esfuerzos. Yo creo que el caso chino es increíblemente ilustrativo en este sentido, porque son tipos que operan obviamente con otra noción del tiempo que nosotros. Sí, Ellos lógico. trabajan con otro tipo de horizontes, Mm, digamos, de mm, temporales, ¿cierto? Entonces, mm, su trabajo diplomático ha sido extraordinario, creo yo. Esta idea de que mm, ellos, eh, a nivel de política exterior, por ejemplo, estén, por un lado, ayudando a los países africanos y por otro lado, extrayendo minerales de allá. mm. Eh, a diferencia de lo que hace Occidente, que está viendo como la guerra Sí. internacional en sentido mucho más inmediato, lo Mm, hace un ejemplo notable, creo. Y la sí. izquierda haría bien en mirar ese modelo, creo yo, ¿no? Donde, claro, se sacrifican libertades y el precio puede ser justamente una restricción de libertades, pero vaya, es como por algo bueno a cambio, ¿no? Mm, Como tú decías, la izquierda latinoamericana, no sé, estoy pensando en Maduro y en estos regímenes más bananeros, es que por el peor de los mundos, ¿no? Porque de alguna manera lo que tienes ahí es caos, no tiene ningún tipo de orden, campea la arbitrariedad,
y la miseria, ¿no? Entonces no es ni lo uno ni lo otro. Si tú quieres por lo Sí. menos libertad, bueno, que no haya ningún tipo de tiranía, Mm. ningún tipo de gran hermano mirándote. Perfecto. Y no va a tener orden, pero va a tener libertad. Si tú quieres orden, bueno, puedes tener orden y puedes sacrificar libertades, pero yo no sé lo que obtiene uno en Venezuela hoy en día, por ejemplo. Mm. No sé qué Sí, sentido po. tiene eso. Sí, sí, ese es el tema. O sea, y si tú me. Claro, a O mí sea, solo me parece que es sostenible un régimen así porque está de alguna manera instalada una suerte de corrupción o narcoestado o algo por el estilo. De lo contrario, no creo que haya legitimidad suficiente para sostenerlo. sí. No, y si tú me apuráis un poco, o sea, yo no dijera, oye, ¿quién es como el gobernante chileno que más se asemeja al modelo chino? Yo diría Pinochet, o sea, no lo pienso dos Bueno, veces, sí. digamos, totalmente. Bueno, sí, todos esos modelos de izquierda exitosos que son bastante ordenados y, según algunos, opresivos, qué sé yo, son modelos que, como te decía ahí en broma, medio en serio, es que tienen ingeniería. Y acá, Sí. por ejemplo, en Chile a eso le ha faltado mucho. ¿Qué es lo que propone hoy? Ya no estoy hablando de Artés, sino que estoy hablando de la izquierda más tras tal vez el proyecto de Janet Jara. Eh, Han renunciado a todo tipo de... Pasemos a... No, yo Janet, sé muy que bien, yo Janet no Jara. leí el programa de Janet Jara, estoy hablando desde la ignorancia y del prejuicio, que es como en general me muevo, pero yo diría, son Desde mis... la intuición, desde la Desde la intuición. intuición, sí, desde el olfato. No, yo creo que Exacto. la izquierda vio que es muy difícil en general generar un proyecto como el chino, porque eso requiere mucho esfuerzo intelectual, digamos. Requiere Mm. ingeniería, digamos. Requiere, imagínate, no sé, pensar en electrificar algo, en dar un salto industrial Mm. importante. Eso requiere mucha planificación, requiere mucho rigor. Y como ya no tienen eso que ofrecer, ahora se enfocan en conquistas más bien simbólicas pequeñas. Mm. No. Eso como una suerte de adorno a lo que en realidad es medio caótico nomás. No sé si hay algún proyecto duro tras ello. Y de hecho tocaste un buen tema, y antes de pasar a Janet propiamente tal, eh, no me acuerdo con quién, creo que lo conversé con Iván Poduje, que era que a Chile le falta propuestas como de infraestructura, como magníficas. Yo no voy a hacer, yo hace tiempo que vengo como con este discursito que puede ser un poco tonto, pero creo que es interesante. Oye, hagamos el acuario más grande de Latinoamérica, porque en Chile no hay ningún acuario decente y me parece raro, pero bueno, puede ser cualquier cosa, puede ser una No, torre, puede cualquier ser cosa. cualquier cosa, pero en el fondo yo lo veo sobre todo con mis hijos, o sea, mis hijos ven al Costanera, o sea, es como parte de sus vidas, como que aman el Costanera porque es muy alto, porque es bacán, ¿cachai? O sea, les gusta el Costanera Center porque es como parte es una obra magnífica, es como la pirámide, digamos, de Santiago, por así decirlo. Entonces, No, eso le falta absolutamente. Creo yo, esas obras de ingeniería para mí son vitales para un Estado moderno. O sea, parece que yo soy medio reaccionario, pero la idea de un Estado como pujante, moderno, requiere de esta suerte de infraestructura sólida y de estos proyectos ambiciosísimos, ¿no? sí, Es decir, montar, qué sé yo, ya no me acuerdo quién fue, pero el viaducto del Mayeco, o exacto. cosas de esa naturaleza, ¿te fijáis? Por eso a mí también me molesta un poco cuando se burlan desde la derecha de los proyectos tipo trenes para Chile, porque no, son inviables, y qué sé yo, que quién va a tomar un tren de aquí a allá. No, yo creo que sí, puede ser que desde una perspectiva completamente desde un cálculo, digamos, economicista, no sea una cuestión eficiente, pero tienen otro sentido las obras Sí, públicas en general, ¿no? Y lo que hacen es trazar futuro también. mm, Te cambian las condiciones de posibilidad para otras cosas después. sí, Te sí. cambian el escenario totalmente. En el fondo, por decirlo de una manera, esto lo decía incluso Alberto Mayor, con quien siempre estoy en desacuerdo, pero acá creo que tenía un punto. Es como, tú haces la línea férrea, por ejemplo, y después eso permite que haya un pueblo ahí antes. No es Sí, que no, hace la línea sí. férrea para conectar dos pueblos, sino que el pueblo se crea porque hay línea férrea ahí. No, se Como tenía una en el buena oeste cuña, norteamericano. Mayor tenía una buena cuña que era
era media cursi, pero era como Sí, el avión genera viajes, pero el tren claro, genera pueblos. claro, Verter claro. el país, Claro, una cosa así. Tenía era un como, poquito cringe eso, pero eh, había algo de verdad, creo yo, en había eso, algo, sí, de que un gobierno debería aspirar a cortar cinta, pero de gran sí, infraestructura, y al mismo tiempo, por ejemplo, en proyectos que ya no son de cemento y acero, estoy pensando en cómo no va a ser posible que un país, o sea, yo lo veo bien difícil en Chile, pero cuando un país se plantea una propuesta, por ejemplo, de reforma educacional, tú no la podéis pensar a 4 años plazo, ni a 3 años plazo, ni en condonar un crédito acá. No, tú sí, tienes que pensar en el ciudadano que no vas a ver, ¿no? sí, Que sí, van a po, vivir, se van a educar cuando estés muerto tú. Tienes que pensarlo con ambición. Eso también es falta, creo, ambición, sí. sí, sí, tal cual. Y sobre todo en un, como para cerrar el tema, digamos, de la infraestructura, y sobre todo con una geografía que te invita también a ser ambicioso, como la Sí. nuestra, que yo creo La que ese nuestra es un genera tema eso, que... genera, o sea, debería invitarnos a ser ambiciosos, pero también yo creo que es buena parte de lo que explica nuestro radical escepticismo. Sí, El chileno es como bien escéptico, creo yo, y con justa razón, tal vez porque de alguna manera estamos siempre a punto de caernos. sí, Entonces desconfía, creo yo, por algo desconfía también de estas propuestas más ambiciosas, ¿no? O parece que no cuajan mucho aquí esas propuestas. sí, tal cual. ¿Y qué opinas de la señora que está ahí en pantalla, la señora Janet Jara? ¿Cómo? Voy a tratar de moderarme, ¿no? No, yo le veo lo que he visto de ella. Eh, claro, tiene esta cosa simpaticona de que baila y que Janet es como uno porque espera la micro y porque come pan tostado, digamos, al Mm, desayuno con té. No sé, me parece que es una buena candidata en el sentido del marketing, ¿no? En el sentido superficial del marketing, tal vez. mm, Logra esa conexión superficial con el electorado, esa identificación, digamos, con el chileno de a pie. Eh, ahora, yo sí necesito un candidato que esté conectado con las necesidades de su pueblo, eso me parece como fundamental y eso es algo que olvida a veces mm, parte de la derecha. Pero yo no mm, necesito que el candidato sea yo, digamos, que sea uno como yo. Alguien mm. que necesita alguien que sea idealmente mejor que uno, Mm. idealmente más capaz que uno. Yo en eso soy súper clásico, necesito que estén a cargo los más virtuosos. Y yo no quiero a alguien que esté. Aristocracia, aristocracia en el buen sentido de la palabra, Sí, digamos. sí, que gobiernen los mejores, que gobiernen los mejores. Eso nuevamente, eso no significa alguien que esté desconectado de las necesidades de su pueblo, ¿no? Eso me parece el otro exceso absurdo en el que Mm, incurre, diría yo, la derecha liberal a veces, ¿no? mm, Que pareciera no tener idea dónde vive. Pero en el caso de Janet, yo no veo que ella exhiba las virtudes propias de una política excelente. mm. Y y su programa me parece, bueno, yo no lo he leído, te digo pero por lo que he escuchado, tampoco es gran cosa, ¿no? Ni muy ambicioso, ni nada. Yo creo que se está moviendo en términos puramente estratégicos, obviamente tiene que encantar al electorado de izquierda que no es comunista, digamos, más moderado, y, y la veo con algo de techo en ese sentido, como dicen los analistas, como que pareciera que no puede ir mucho Mm, más allá del porcentaje que obtuvo en la primaria. No al menos mm, si su estrategia va a ser simplemente, qué sé yo, bailar cumbia en estas cosas y, mm. y no articular un proyecto más grande, digamos, más grandilocuente. Sí. Sí, no sé, no me convence, me parece insustancial y que exhibe eh, pocas virtudes que la destaquen, digamos, justamente que la desmarquen del resto de nosotros. Necesitamos a Mm, alguien que sea capaz de cosas que nosotros no somos capaces. mm. Sí. Nosotros, digamos, como Estado llano. Sí, por supuesto.
Bueno, en esta presentación no, se me fue una cara, que es de las caras más típicas de estas elecciones, pero es la Meo. de Marco Enrique Ominami. ¿Qué Sí, opináis de exacto. Marco Enrique Ominami Gumucio? Eh, no sé, es que ya es quinta vez que va Meo, ¿no? Es como un récord nacional, Quinta, me parece. Superó a quinta, Allende. sí. eh, Meo, mira, es como ya, es justamente como un chiste que te cuentan 5 veces. Yo creo que al principio Meo tenía la frescura, la novedad, la juventud. Estoy pensando en la primera vez que se presentó. Logró justamente convertirse en un factor disruptivo para esa elección, algo que los candidatos ya más tradicionales no sabían ni podían domesticar. Y hoy en día ya esto es como una suerte de broma vieja. Yo no sé, la verdad, cuál es el propósito de esa candidatura. No, él siempre dice que su idea, él fue el primero en promoverla y que luego Sí. fueron de alguna manera recogidas por el resto de los candidatos. Puede ser, pero bueno, a lo mejor sus ideas son buenas y llegan un poco adelantadas a su tiempo y el resto de los candidatos las toma cuando ya están maduras, pero él no sé qué diablo pretende a nivel ya personal. Yo Mm, no tengo muy claro esta cosa de cómo funciona el tema del reembolso de los votos, no sé si uno puede vivir de esto como a veces le imputan a él y a Parisi también, ¿no? sí, sí. Pero salvo eso no veo otro propósito, porque tampoco es que Sí, esté con gente atrás, ¿no? No es que tenga no, un en el caso proyecto. de Meo, sí, por el caso de Meo, lo que se sugiere es que este gallo se dedica a ser como asesor internacional de políticos Claro, como americanos, entonces Lula, efectivamente, exacto, el que estaba después de los Kirchner, ¿cómo se llama? Fernández. El Fernández. Entonces, el hecho de estar él ahí como constante candidato a presidente, en el fondo es bueno en el currículum como consultor de presidente. Es raro Como que eso, parece que porque por ahí va la cosa. puede ser que, claro, que esto mantenga vivo su currículum y sus contactos a nivel latinoamericano. Pero también a mí me genera sospecha esta doble faceta de Meo, que es por un lado él eh, esgrime una suerte de discurso como ultramoderno que Mm. trasciende la vieja derecha y la vieja izquierda, ¿no? Y sin embargo tiene este tipo de amistades en nuestro vecindario que no me parece en ningún caso alineadas con estas ideas Sí, tan frescas que él trae, ¿no? No sé, no, para nada. Lula, Fernández, no Sí, veo cómo sí, esos el Foro de Sao proyectos. Paulo, en el fondo, claro. Sí. Entonces sí, yo creo que puede ser que tenga estas candidaturas para él ya ni siquiera sean un desafío político individual para Chile, para él, digamos, como un Mm, proyecto que proponer a Chile. Ya dejaron de ser eso, tal vez la primera y la segunda vez fueron eso, ahora a lo mejor son una cuestión instrumental, ¿no? sí, para, sí, para, tal cual. mantenerse, para mantenerse vigente de alguna manera. Pero ya Así creo que es. ya, en el fondo, como todas estas cosas son media patéticas al final, ¿no? A la quinta vez ya es medio patético. Y este hombre que aparece en pantalla, José Antonio Cast, este es más antiguo porque está como más viejo Sí, ahora, José Antonio sí, Cast. está más Se le han carreteado notado ahora. los años. No, yo creo que Cast ha hecho una campaña impecable en general. Aquí tal vez voy a ser parcial, digamos, pero hay cuestiones que me han parecido hasta ahora bien, o sea, que han funcionado bien. Uno, estas tres teclas que ha apretado como de manera consistente y no se ha salido de ahí, ¿no? Como una suerte de gobierno de emergencia destinado a atacar el tema económico, seguridad, inmigración. Y eso sería, digamos, ¿no? Y él se mueve en esas tres teclas y ha recorrido, por lo menos yo lo que veo en YouTube, que es también, y Twitter, que son mis canales de información oficial, yo veo que él, a diferencia de otros candidatos, tal vez Jara le hace el peso en esto, ¿no? No sé, ha aplanado Chile. Sí, Está siempre sí, en alguna región, en alguna conversación con, qué sé yo, con temporeros de por acá, luego con gente del norte. Y eso para mí es crucial en un país como Chile, ¿no?
que como decíamos justamente a propósito de las obras públicas, es un desafío, ¿no? Es un desafío unirlo de alguna manera. Y yo creo que es esencial para un candidato conocer las distintas realidades. Yo creo que me parece impresentable en general que, que políticos de Santiago, que no se han movido de aquí ni de la alta esfera, empiecen a predicarle al resto cómo tienen que comportarse, digamos, y cómo tiene que ser gobernado Chile sin jamás haber pisado regiones, sin jamás haber conversado con alguna persona que tiene un puesto en una feria libre, qué sé yo creo que eso es fundamental. Y mientras no se mueva de eso, yo creo que va a estar bien. Hasta ahora ha resistido, me parece, todos los ganchos que le han tratado de tirar para llevarlo justamente a esos terrenos que él no ha querido tocar, ¿no? Hubo esta columna de Matamala, de París bien vale una misa, algo así. Como que tratan de llevar a Kast a esos terrenos que él dijo, yo no voy a tocar estos temas, la famosa agenda valórica, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces quieren decirlo, pero ¿qué piensa de eso? Yo creo que Kast no ha cambiado su pensamiento sobre esas cosas, esa es mi impresión. Simplemente que él dijo, las prioridades de mi gobierno van a ser esta otra. Entonces él no va a estar usando sus fuerzas para promocionar ese otro tipo de objetivos. Y me parece completamente plausible y razonable fijarse en metas, en pocas metas y metas importantes, ¿no? Y no perder energía, no dilapidar energía en otras cuestiones que no tiene sentido por ahora discutir. Eso no significa que él sea un hipócrita o que esté como escondiendo, tenga alguna agenda de contrabando o nada por el estilo. Lo que sí, no sé si esto es bueno o malo, obviamente le reprochan también esto de estar un poco solo, Sí. de no, yo no sé si no tiene equipo, yo creo que los equipos también tiendo a creer que están un poquito sobrevalorados, al menos en esta fase. Pero sí sería bueno verlo con más gente a su espalda, ¿no? Como ver que es un tipo que es capaz de ser un líder y un líder requiere no solamente andar solo, sino que tiene que tener gente a su espalda, ¿no? Gente que lo sigue. Por un lado creo que eso es malo, por otro lado tal vez justamente demuestra su liderazgo el que pueda esconder a personajes que tal vez no le sean muy funcionales a la campaña. Yo no sé, Sí. no tengo muy claro la interna, ¿no? No sé quiénes están tras de Cast. O sea, yo entiendo que es, qué sé yo, mucho UDI desencantado, o mucho UDI más fiel al proyecto histórico de Jaime Guzmán, pero por decirlo así, los que se sumaron después, ¿no? En el universo republicano, no sé muy bien cuáles son las credenciales de ellos, y no sé si conviene tenerlo en primera plana o justamente mantenerlo más bien en la sombra, digamos, Sí, por un... eso es lo que a mí me pasa, claro, yo también encuentro que José Antonio Cast, así él personalmente es un tipo muy presentable y que en el fondo también, sobre todo, a mí me da mucha seguridad la forma en cómo toma decisiones, porque un poco lo que te comentaba también fuera de cámaras, y es que, claro, es importante el programa de gobierno, sí, obviamente, pero también es importante saber quién es la persona, qué liderazgo tiene la persona que va a ser presidente o cómo toma decisiones, porque le van a tocar cuestiones que van a escapar completamente de su programa, porque de partida porque vivimos en un país sísmico, o sea, puede haber un Sí, terremoto en cualquier momento o alguna cosa de ese estilo, o que incendio en Valparaíso, o lo que sea, digamos, aluvión en el norte, qué sé yo. Entonces, esas cosas van a pasar, o algún escándalo mediático, o algún lo que sea. Entonces, tú tienes que saber cómo, más o menos, cómo reacciona una persona frente a una situación de estrés y totalmente. complejidad grande, porque, bueno, el presidente de la República. Entonces, Totalmente de en acuerdo. ese, Y esto, no y en sé, ese sentido, puede ser anticuado, sonar anticuado o cliché, qué sé yo, pero yo creo que justamente mucho más importante que un programa de gobierno es el tipo de virtudes políticas que encarna un candidato. No, en el fondo, porque ahí tú lo que ves, tú tienes que elegir un tipo con cierto talante para lidiar con lo imprevisto, para lidiar con las circunstancias. Es decir, uno puede encontrar incluso buenos gobernantes en la historia que jamás tuvieron programa de gobierno, ¿no? Y uno puede, o sea, de esta idea de que hay algo así como una suerte de carta Gantt
es más o menos nueva. Y han habido buenos gobernantes en la historia antes que hubiese este tipo de cartacants. Y como tú dices, en el fondo las circunstancias en Chile son tan imprevistas, qué sé yo, un terremoto, un tsunami, un parlamento adverso, todo eso te puede poner en entredicho tu programa de gobierno y bueno, no te vas a retirar si es que no puedes realizar tu programa de gobierno, tienes que seguir gobernando. Y para eso se requieren ciertas virtudes que yo creo que nunca están plasmadas en el programa de gobierno. Por la misma razón, que los programas de gobierno en general no me parecen tan relevantes a la hora de decidir quién debe gobernar. Creo que la cuestión de los equipos, por ejemplo, también es secundaria, o se le ha dado más importancia de la que tiene. Sí, Yo creo que, en el fondo, claro, es que bueno tener con economistas destacados a todo él, pero la verdad, por lo que yo he visto, no son tipos que tengan generalmente buen tino político, sí, buen olfato político. Y sí, está bien, no es lo de ellos, en el fondo. Su rol es instrumental. Entonces tú a tu equipo le tienes que decir, mira, un poco volviendo al ejemplo atrás, mira, yo quiero poner una línea férrea que llegue de aquí a la luna. Tú le vas a preguntar si eso lo quiero o no hacer. Tú le vas a decir, ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Cuál es la manera más eficiente de hacerlo? ¿Cuánto nos vamos a demorar? ¿Qué sé yo? Tú vas a trazar los objetivos, vas a ver cuáles objetivos son prioritarios, y tu equipo, la labor de tu equipo, por decirlo así, técnico, es hacer que ese proyecto sea viable, lo menos costoso posible, lo más eficientemente posible, pero no es el fin de ese equipo elegir fines, ¿no? Elegir sí, objetivos. Y yo creo sí. que, y yo no sé, yo creo que me imagino que también si Kast sigue manteniendo la delantera, como ha estado pasando, se van a ir pasando también gente de perfil más técnico y gente No, eso va a no pasar experto, absolutamente. van a ir como las moscas a la miel. No, la San Sebastián ya no tiene para acoger a tanta gente en sus filas, digamos. O sea, Están mandando currículum. tienen que, Claro. tienen que Yo liberar siempre personas. contesto, no sé, el, el- bueno, lo vamos a ver después con Evelyn, ¿no? Pero sí, yo creo que en ese sentido Kast está bien hasta ahora, tal vez un poco solo, pero como te digo, no sé si eso es bueno o malo ahora, a esta altura, porque depende quién te vaya a acompañar en la Sí, campaña. Y, y sus prioridades, y yo creo yo que él fue el primero en... Por eso yo creo que tuvo éxito, en el fondo, porque uno detectó bien las prioridades del Chile profundo, por decirlo así, claro. y recorrió ese Chile profundo. Y yo creo que eso es clave. Eso no sé, a veces le dicen, no, está la derecha populista. Bueno, no sé, pongan el apellido que quieran, pero que yo sepa, en la modernidad, digamos, cuando las fuentes de legitimidad son más bien populares y no de otro origen, es esencial tratar de conducir las necesidades del pueblo a gobernar. Así es. Claro, el problema que tiene el Partido Republicano es que hay harto loquito en el fondo. Y pues yo creo, eso es lo que entiendo. Y algunos se ven a Sí, veces. algunos se ven a veces, pero hay algunos que también ya se los ha llevado este señor de acá. Hay algunos. Claro, Kaiser, sí, bueno, ojalá se lleve varias. No, es una suerte para Rayo, ¿no? O sea, a Kast le conviene tener este tipo, ojalá hasta el fin de la carrera, digamos, ¿no? Yo creo que Kaiser tiene esta suerte de compromiso de honor para decir que él no baja su Sí, candidatura, ya me parece muy bien. Yo no sé si eso es justamente una palabra de honor u otro tipo o hay otro tipo de arreglo entre medio, pero mientras esté o sea, mientras esté Kaiser, está muy bien para Cast. Que como tú dices, como tú dices bien, él parece absorber más la locura, digamos, la gente más original, digamos, más creativa más del excéntrica. comando Cast. No, esto me Sí, parece nunca he entendido en realidad esta cosa. Desde partida la nomenclatura nacional libertaria me parece como, a mí me parecía una contradicción en los términos. Después salieron a desmentir que la nación no solo era un Estado, que podía haber algo así como nación y libertarismo a la vez. No sé, me parece
un- una rareza que ni siquiera puede exhibir tal vez la consistencia interna que tiene un Artés. Sí, es cierto. Yo creo que, Sí, qué bueno que lo tomaste por ese lado, ¿ah? Pero es cierto, desde el punto de vista ideológico, es raro es bien este raro, mundo nacional libertario. me parece muy raro. Es como, porque no son Milei, ponte tú. Esta No, gente no son Milei, comulgan con las cosas de Milei, eh, dicen ser puros ideológicamente, pero la verdad que yo no sí, sé cómo combinan muchos de los elementos que pretenden abrazar. Yo en general sí, creo que el libertarismo, libertarianismo, no sé cómo le dicen en general, es básicamente una fuerza disolvente de cualquier proyecto nacional. Es más bien una fuerza que erosiona, digamos, que es sí. contra nacional. Entonces no sé cómo lo combinan bien. Sí, de hecho, sí, yo en algún momento tuve harta interacción con, así como a través de WhatsApp y cosas con mundos libertarios. Y bueno, primero que todo hay hartas como fragmentos o subideología. Yo entiendo que Johannes Kaiser estaría como más cerca de algo que se llama como paleo libertarios, que tiene como una, que son en el fondo como, así como en términos burdos, digamos, son como gringos súper conservadores éticamente, digamos, en lo valórico, pero que no funcionan a pura sociedad intermedia, o sea, no les Claro, importa mucho el Estado, como muy gringo en el sí, muy fondo, gringo. Cuando muy tendrías que tener gringo. pequeñas milicias, por ejemplo, Exacto, garantizar muy tu gringo. seguridad apelando a un Sí, sheriff, o sea, asociaciones privadas exacto. y ese tipo de cosas. Pero es muy ajeno a Chile, me parece a Muy mí, es ajeno a muy Chile. importado. Yo creo No, que no eso tiene opera mucho. en el descampado que es Sí, el Far West, tal vez, pero, exacto. pero en Y en la Chile, sociedad de clanes también, ojo, también la sociedad de clanes, que yo entiendo, o sea, creo que todas estas como los peregrinos, como esto en el fondo, este mundo así como medio protestante que llegaba de Inglaterra, de Europa, también funcionaba como en lógicas de clanes, mm, que quizás tenga algún sentido esto, pero en Chile como que no me sí, suena a mí nada. tampoco. O sea, tendrías que partir con un material más cohesionado espontáneamente, ¿no? Eh, Exacto, una sociedad civil robusta sí, que los gringos la tienen, o sea, tú vayas a cualquier pueblo pinganilla de Missouri, te vayas a encontrar un taller, un club de lo que quieras, o sea, como claro. de, y con vida, y con poleras, con chapitas, con En un el fondo logo, con una ¿cachai? forma de vida ya que los une y que de alguna manera ha operado en forma paralela a la burocracia Sí, estatal, ¿no? mm, Y que se yergue contra la burocracia exacto. estatal. Pero en Chile, el desafío de Chile, creo yo, y esto yo ahí soy muy partidario de la idea de Mario Góngora, en el fondo. De alguna manera, el Ujú, concepto de nación en Chile es como, es algo que no es étnico, por ejemplo, o que no es racial, sino que más bien viene de arriba, una suerte de intento de proyecto que está muy atado a la mano del Estado, digamos. Así que sí, es un esfuerzo por unir cosas muy dispares. Fíjate que tú tienes que encontrar algo en común entre alguien de Colchane con alguien de la Patagonia. Entonces tienes que unir eso. Y yo creo que no hay una unión como espontánea o natural del tipo que parece habitar en el subconsciente libertario. ¿No? Esto exactamente. Sí, requiere esfuerzos titánicos. sí, es muy extraño Pero más allá de eso, qué opináis de Johannes Kaiser? Eh, Mira, la verdad que no. Sí, aparte de la cosa ideológica, yo no sé, le he visto algunas buenas entrevistas con Jimena Rincón, digamos, que la dejó Mm, como pagando. Eso tuvo como eficaz, tuvo como bien punzante, pero no lo he seguido mucho en su entrevista. mm, Eh, eh, y tengo dudas de su eficacia como líder político. mm. Yo creo que puede funcionar como un entrevistado que es polémico, más deslenguado, justamente porque goza de una posición en que no tiene que cuidarse mucho también y que y puede darse esos gustitos, digamos.
pero no lo veo aglutinando un país. A Es, mí, bueno, para aglutinar un país como Chile tienes que tener, elevarte, digamos, mucho más sobre la media. Yo creo que Kaiser, al igual que Jara, digamos, tiene, claro, tiene un discurso más radical y todo, pero no lo veo como alguien que encarne el tipo de virtudes que uno esperaría de un gobernante. O sea, si tú ahora, por ejemplo, me vas a hacer el ejercicio mental de verlo vistiendo eh, 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 perdón, estaba pensando en el término de Boric, ¿cómo era habitar el cargo? evitar el cargo, Claro, exactamente. no lo veo habitando el cargo, no Mm, lo veo en la moneda dirigiéndose a la nación. mm, Me parece que es sí, muy, él está, claro, apelando a una facción de chilenos. mm, sí, sí, Y, no, sí, es verdad. eh, Y vamos con esta señora, Evelyn Matei. a mí me cae bien, fíjate. No, Ujú. no, no, estoy, no votaré por ella, pero yo no sé qué diablos están haciendo en esta campaña porque cambian todas las semanas. Me parece como muy mal síntoma que, que un equipo que supuestamente está compuesto por los más calificados, ¿no?, sean incapaces de llevar adelante una campaña política. Eh, que yo creo que en términos así generales no debe ser algo tan difícil. O sea, O yo creo sea, que hay que tener es más ciertas difícil, ideas muy, es más difícil llevar a cabo, liderar un gobierno que liderar una campaña, lógico, ¿no? supongo, digamos. Lógico, Entonces, pero sabes que, claro, siempre dicen, no, no se preparó para la campaña, se preparó para gobernar. A veces lo dicen así, ¿no? Entonces no sí, está preparada para la campaña, pero yo digo, pero sí, quien puede lo más, puede lo menos. O sea, uno sí, debería sí, ser sí, capaz de echarse una campaña al bolsillo muy fácilmente si es que tenéis equipos completamente calificados para llevar sí. adelante un gobierno, porque un gobierno es también estar en una suerte de campaña paralela a las cosas que estás haciendo. Tenéis que siempre estar Sí. presentando tus ideas, pujando por ellas, convenciendo a otros, de poder llevar adelante tu programa. Entonces, si no eres capaz de llevar una campaña con relativa solvencia, me parece, o relativa consistencia, si yo creo que esto han Mm, cambiado de estrategia no sé cuántas veces. mm. Eh, Han invitado y desinvitado a gente, y la verdad que yo no sé si tiene tiempo para eso, ¿no? A esta altura ya debería estar consolidado esa suerte de petit comité que decida lo que va y lo que no va y cómo se presenta esta candidata, digamos. Pero yo no creo que siquiera estén de acuerdo en eso, ¿no? Hicieron esta movida de Juan Sutil para acá, viaje a Alemania, y yo no sé en qué quedó eso, por ejemplo. Ponte Sí, tú a Hugo Herrera, que yo le tengo mucha estima y en general estoy súper de acuerdo con él en muchas cosas. Yo no sé si lo invitaron y lo desinvitaron, no se desinvitó, o si todavía está ahí es parte, ¿no? Porque fue anunciado con bombo y platillo ¿verdad? esta suerte de golpe de timón, ¿no? Que salían este publicista que trajeron que era muy malo, parece que El ecuatoriano. lo despacharon, entonces salía él, llegaba Coloma, llegaba Sutil, parece que en el fondo Herrera estaba de alguna manera celebrando este golpe de timón, habían pasaje a Alemania, Mm, y yo no sé qué quedó de eso, ¿no? mm. Pero de eso no Sí, fueron más de 2 semanas, digamos, que fue esto. sí, no, y no solo, se me había olvidado el tema ¿verdad? De Hugo Herrera aterrizando en Que a la mí, campaña yo de... insisto, yo le firmaría muchas cosas Sí, es que Hugo Herrera es choro, es me choro. encanta, me encantan muchas de las cosas que él ayuda, o sea, Sí, que él soporta. sí, es interesante. Pero Pero yo claro, creo que sí, efectivamente, o sea, hay gente muy indómita también, o es un berenjenal en Chile, vamos, actualmente. es que Entonces yo yo creo que creo Chile Vamos le hizo muy mal a Evelyn Matei, porque Evelyn Matei, cuando estaba en el fondo liderando ampliamente, a mí me sonaba que era así, también por lo que uno ve, digamos, entre sus conocidos, lo que uno olfatea, era una figura que le causaba simpatía eh, desde el más momio, así, pinochetista duro, hasta el ex concertacionista, digamos, amarillo. claro, Entonces, parecía ser como alguien que efectivamente como que podía liderar como a este grupo que se le denominó como el grupo del rechazo y qué sé yo, pero, pero como que lo tomó Chile Vamos
Y Chile Vamos, a mí parece tener una cosa muy nociva y como media tóxica, y es que son como muy altaneros, pero sin como los pergaminos para hacerlos. Eso es como lo que me pasa. ¿En qué estáis pensando ahí? ¿Como qué tipo No, no de...? estoy pensando en Ignacio en Ignacio Briones, por favor. No, no. En general, no es como algo, es como, es como algo cultural, te diría yo, pero en el fondo como este ninguneo que hacen como que todo es populista menos ellos, pero al día Sí, siguiente no, sacan esta eso a mí cuestión. me irrita de sobremanera. Oye, y Y aparte sacaron uno una sí... propuesta que es como, oye, nosotros te pagamos el pie de la casa, pie cero, salió ayer, y Ah, tienes o razón, sea, no salió esto. o sea, Eh, tú me decís, es una propuesta que yo se la escucharía a Parisi, pues, ¿me entendí? ¿No? Entonces, ¿de qué me estáis hablando, pues? ¿Quién tiró no, no esa sé, propuesta? pasan hartas Grupo cosas con este Puente, equipo. Grupo Puente sacó esa propuesta. Sí. No, ya, Yo no cortémosla. sé quiénes están detrás, yo creo que hay mucho caos detrás, eso sí se nota. Sí, Hay mucho caos. No sé qué idea está empujando más fuerte ahí. Por un lado están este grupo de niños, de niños bien, que yo creo que son medio novatos en política, no sé, que ven, como dices tú, que a todo, a toda idea que de alguna manera trasciende sus facultades la tachan de populista. Yo no sé si eso es, yo no sé por qué es un término que ya que no sirve para nada, digamos, como cuando empiezan a decirle fascista a todo. Yo creo que son términos que los sí. privan de contenido. Se supone que tiene una carga de censura, yo tampoco sé muy bien qué diablo sería, o sea, como que ser populista fuese una suerte de sinónimo de irresponsabilidad gubernamental. Sí. No lo sé, la verdad yo creo que creo en un sentido positivo populismo que es justamente el que hablábamos antes, que un líder tiene que de alguna manera saber canalizar las necesidades de su pueblo. Si eso es populismo, bueno, yo creo que hay que ser populista en este caso, ¿no? Y apuesto por Sí. una derecha populista. Si tú crees que populismo es como dar falsas promesas para andar convenciendo al electorado a votar por ti, claro, bueno, nadie quiere eso. Pero yo creo que no sirve de mucho. Y, y yo también tengo la impresión de que en todo caso, si bien es cierto lo que tú dices, que yo creo que en principio Evelyn era capaz de unir a un amplio espectro de militantes de derecha y de votantes de derecha, incluso trascendiendo la derecha y sumando amarillo y toda esa gente, yo creo que nunca la han querido tanto tampoco. Es verdad. Eh, ahí, por ejemplo, el dedazo de Carlos Larraín, creo que yo fue expresión de eso. Y ha sucedido en las campañas anteriores, siempre le han quitado el piso en un u otro momento. Lo que pasa es que ahora las encuestas eran demasiado elocuentes. Sí. Pero eso no sería un problema si es que ella supiese de alguna manera echarse esto al hombro. Pero yo creo que ella también carece de las virtudes que en este sentido uno podía encontrar en Piñera. Piñera yo creo que era odiado, digamos, por todo el espectro de la derecha o por muy buena parte del espectro de la derecha y sin Sí. embargo el tipo tenía, qué sé yo, el tesón, la convicción y dijo, y era el único de alguna manera que hasta ahora ha sido capaz de domesticar ese rebaño, digamos, ¿no? De alinearlo a una candidatura. No sé Sí. si Matei Y tenga esa... además que, sí, y además que Piñera era con todos sus defectos y todo, pero era un gallo que no se calentaba, o sea, como que no era rencoroso, No, yo creo no. que era demasiado Hacía pragmático, cero rencor, cero. claro. El tipo tenía espíritu deportivo, tenía todo espíritu deportivo, digamos, ¿no? Yo soy cero Sí, tal piñerista, cual. pero le reconozco eso, el tipo no guardaba rencor, y creo yo, y podía tener al frente y sentarse a trabajar junto con el que antes había sido su peor enemigo, digamos, ¿no? Sí, Yo creo que sí, tenía eso. sí. Así es. Harold Mayne ¡Ah! Nichols. Se me había olvidado. Consiguió la firma Harold Mayne Nichols, ¿ah? Y es el Juntó las hombre, firmas sí, en la hora es el nona. hombre exacto, el hombre que su eslogan es devolverle el alma a Chile, que va por el centro político, apoyado por Soledad Alvear, por Guterres No Martínez. sé, oye, esto es como un frafra menos divertido. No sé. No, Puede ser. no. Claro, muy testimonial eso. Y yo creo que a estas alturas que te apoye Soledad Alvear, no sé si es una bendición Sí, o un sí, signo de que vas a indefectiblemente perder. Eh,
no sé a quién le habla este hombre, la verdad. Para ser honesto, aquí sí que no he visto ningún, ninguna idea salvo esta de, claro, de rechazar las posiciones tradicionales, digamos. Pero te fijas que ninguna de esta idea de elevarse por sobre el eje izquierda-derecha o los ejes tradicionales tiene como la potencia que tenían, no sé, en su minuto, cosas que uno podía llamar tercera posición o cosas así. Sí, No hay claro, nada claro. de eso. Mm, mm, Estas cosas son proyectos individuales. mm. Yo creo que esto es Y, una suerte de, no sé, nuevamente un poco al Alameo, ¿no? Es que es como una suerte de desafío personal, ¿no? Una suerte de pendiente en el currículum, así como plantar un árbol, tener un hijo y ser candidato. No sé cuál es ¿Para qué, digamos? ¿Para qué? No lo sé. No pues, lo sé. yo creo que puede ser Puede algo. ser. No, es que lo que él contó, y que yo le creo, o sea, me suena plausible, es que no sé a pito de qué, a él lo estaban invitando a dar charlas, así como típicas cuestiones como gremios regionales, qué sé yo, eh, etcétera. Tiene que haber sido probablemente de su experiencia haber traído a Bielsa, haber liderado este proceso, la generación dorada, etcétera. Y ahí mucha gente, según él, le decía como, oye, ¿por qué no te candidateas a presidente? Ahí como en, en la emoción del momento. Y como que dijo, ah, ¿por qué no? Po? Eh, Sí, bueno, no, es que con eso no alcanza, ¿no? no, no, no. Es que aparte no El tiene mucho espaldarazo en carisma. la feria, Sí, a no mí es me cae bien suficiente. Harold, ¿ah? Yo a mí me cae bien Harold de aspecto, digamos, o sea, lo encuentro así Sí, pero en el fondo como, por la misma razón que, o sea, a mí me cae bien, no sé, Bielsa también, pero no por esa claro, razón creo yo que sería un fiasco, digamos, tenerlo ahí como... sí, 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 sí. En el fondo son candidatos también que es como apoyado en la pura negatividad, ¿no? En el sentido que, pese Sí, a que se ve como un tipo, digamos, optimista y positivo, pero es negatividad en el sentido de que lo que ellos tienen que ofrecer es que son algo distinto a la política tradicional y no mucho más que eso, ¿no? mm, Que ellos no están metidos en las peleas y en las roscas que están metidos todos estos políticos tradicionales, que están lejos del barro, ¿no? Pero no, sí, yo creo que la política es parte de saber luchar en el barro dignamente. sí, Yo creo que sí, no hay salida ahí. Efectivamente, el político tiene que ser alguien virtuoso en el sentido de Maquiavelo también, como un tipo que sea capaz mira, de comprometer su salvación para el honor futuro, digamos, mm. que el único premio va a ser su honor aquí en la tierra y sacar adelante una república. Pero él tiene que estar dispuesto a veces a comprometer su salvación personal, ¿no? Oye, qué interesante lo que estáis diciendo yo. Es heavy eso, o sea, es muy, Es para que nosotros que no tenemos los cojones suficientes para luchar en el barro, eh, podamos llevar adelante vidas buenas. Yo no le pido vida buena que sea un ejemplo, un modelo de virtud en ese sentido a un político. Yo quiero que el político tenga la fuerza necesaria para que él genere las condiciones de posibilidad para que el resto de nosotros, los gobernados, podamos llevar adelante una vida buena. Él puede a lo mejor no llevarla, ¿no? Y su premio va a ser el honor terreno. Puede que termine en el infierno, pero, pero nos va a haber permitido a nosotros llevar vidas llenas de virtudes. y este hombre tiene esas virtudes. Eh, Mira, no, ¿sabes qué? Me pasan dos cosas con él. Yo creo que a Parisi también, como le dicen, yo cada vez que le dicen a alguien populista, yo paro la antena y digo, aquí hay algo bueno, porque, Sí. no, porque yo creo que este tipo hizo también gala de sentido antropológico, o sea, de leer el momento, leer el tipo de mensaje y el tipo de formato que tiene que tener la política en los tiempos de hoy. O sea, ¿te acuerdas, no sé, la campaña pasada que le hizo por Zoom, en estos live por Facebook, no me acuerdo dónde se juntaban los bad boys?
Pero Sí, bueno, sí, el tipo en el fondo fue una sorpresa, pero fue una sorpresa solo para quienes no querían ver esto también. Solo para quienes de exacto. alguna manera están tan encerrados en su cámara de eco que no ven lo que está sucediendo en sus narices. Porque yo creo que siempre he sido muy sospechoso de o sea, me ha llamado la atención en realidad, la forma en que se le trata a París en los medios, ¿no? Y es con franco desprecio en general, al menos en las Mm, radios que yo escucho. mm, Se les trata como una suerte, claro, de chanta y de mm. populista, más o menos de cuarta. Eh, y yo creo que esa misma forma de trato que él recibe explica el fenómeno Parisi, ¿no? Es decir, esta élite completamente ensimismada y desconectada de las necesidades con las que Parisi, de alguna manera, bien o mal, está conectando, ¿no? A diferencia de los candidatos tradicionales que suele apoyar la élite, digamos. Entonces, por un lado, yo creo que Parisi me llama la atención para bien, porque yo creo que él entendió muy bien cómo tomarle el pulso al electorado, cómo prestarle oído, qué canales usar, ¿te fijáis? Pero por otro lado, claro, sus respuestas no son las que a mí me agradan o con las cuales estoy de acuerdo. Pero nuevamente, mi problema con Parisi no es porque él sea, como dicen así, un populista. Yo no, yo creo que efectivamente yo apelo siempre a la cara que para mí es razonable el populismo, y es que en estos tiempos un gobierno tiene que ser populista, en cierto sentido de la Mm, expresión, ¿no? Y que justamente tener mm, conexión mm, con las demandas de su ciudadanía y canalizar esas necesidades, no tirar la pelota para el córner, digamos, no mm. ponerle... entonces yo no sé si con las corrientes que simpatizo actualmente, como te decía, yo soy medio reaccionario, entonces, pero pues, no hay ninguna que me satisfaga mucho, pero yo, a mí me hace mucho sentido ciertas corrientes nacional populistas que hay en Estados Unidos o en otras latitudes, digamos. Y yo creo que en ese sentido la faceta populista de Parisi no es lo malo, sino que más bien son sus respuestas a, a las necesidades que él está captando a veces correctamente. ¿Y tú crees que hay como un tema como de clase también aquí en Totalmente, este? totalmente, no, totalmente. Pero si eso está a la vista, sí, yo creo que habría que ser ciego para no verlo. Y Chile claramente es un país que operamos con un clasismo de grano fino, digamos, ¿no? Es decir, Mm, nosotros, hay tantos códigos que son completamente ignorados por un extranjero, digamos, que mm, nos viene conociendo nosotros. Nosotros nos movemos así, nos identificamos así, ¿no? Como los perros nos olemos así, nos rodeamos y sacamos una foto después de hacer una suerte de test, de ver mm, desde cómo se come en la mesa hasta qué palabras usa, qué barrio frecuenta, etc. Y a París, por supuesto, que hay un prejuicio de clase, ¿no? Es un desprecio de clase, claramente. Ahora, como te digo yo, a mí políticamente no me convence, pero no, más bien por su propuesta, no por la forma en la que él ha mm. logrado prestar oído a las, a las demandas ciudadanas y me parece que es como te decía, me parece completamente sintomático del fenómeno París y el cómo es tratado. Es decir, justamente por qué es tratado así es porque un fenómeno como el París. Porque así es. ¿Y cómo crees que le va a ir este año? Eh, chuta. Mira, a mí no me sorprendió. Yo soy muy malo para las predicciones. Primera vez que le estoy achutando, según la encuesta, a los resultados. Yo había predicho Kast Jara, una primera, o sea, una segunda vuelta Kast Jara, antes de que fuese la primaria de la exconcertación, digamos, Ujú. o ex nueva mayoría, antes de que perdiera la toda. Y también le había achuntado a que, mira, Parisi estaba pisándole los talones a Matei, digamos. Mm. Pero yo creo que se puede estar desinflando eso. La gente tal vez yo no sé cómo vendrán las encuestas, pero me tinca que mientras más se aproxima la fecha, se empieza a poner también más seria la cosa. Y uno manifiesta sus intenciones de manera más como responsable, ¿no? Antes, cuando la elección es muy en el futuro, uno se tira más por la Sí. libre. Sí, a mí me ha llamado la atención, bueno, uno, en el fondo, como
pensando aquí en el tema de clase, el fenómeno Matei, el fenómeno Parisi, eh, uno ve en las encuestas cuando ve el desglose que efectivamente la penetración que tiene Matei en las clases populares es muy baja y bajísima. Y a mí me llama la atención, a mí me gusta harto ver estas como encuestas callejeras que hacen, no para en el fondo, porque como verle la cara de la gente Sí, y qué opina, en el fondo ya, sí, sí, como sí. esa persona vota por tal persona. Claro, Eso no, como no una cifra agregada. exacto, como verle las caras y los argumentos y toda la cuestión. Y me ha llamado mucho la atención eso, o sea, o sea, y no te estoy hablando de sectores populares, en el fondo, comunas que no son Vitacura, Las Condes y Los Barnechea, si Claro, no es otra cosa. fuera del distrito 11. Fuera del distrito 11, Matei no suena, o sea, suena lo ¿No? mismo que Parisi y Kaiser, o sea, a la par, y todo lo demás es Cast y Jara. Es bien impresionante eso que Y, no. esto, y eso yo creo que es un mal síntoma, no en el sentido de que, claro, que hoy ha sido mala la campaña y la estrategia como para, y sus estrategias para elevar su popularidad no han sido buenas. Yo creo que es un síntoma de algo peor, en el fondo, ¿no? Es que un candidato lo que hablamos antes, que un candidato que no ha estado presente en su territorio no tiene mucha proyección, digamos. Yo creo que tienes que aplanar Chile en general. Creo que Sí, o sea, si no te mueves como Parisi, que es algo así como una frecuencia más bien que puede obtener buenos votos, ¿no? Si tú te mueves a punta de live en Facebook y una suerte de canal alternativo, puedes tener tus seguidores y eventualmente lograr una buena porción de votos, pero de lo contrario, si quieres sí, como trascender a amplias mayorías, yo creo que hay que aplanar el territorio. Y eso da cuenta también de un potencial de poder gobernar este territorio. Imagínate lo que pasó al Frente Amplio, si la gente yo creo que no sabía a quién sales electo y tenés que llenar una seremía en Aysén y no tenés sí, cuadros para eso. no Tenés tenéis que llenar nada. una... Es muy difícil gobernar el Estado chileno y se requieren cuadros y se requiere conocimiento del terreno. Eso antes los partidos tradicionales lo tenían, en el fondo había una sede del PS al lado del club de fútbol local, digamos, ¿no? Sí, Yo creo que eso ya no existe. sí, no, de acuerdo completamente con ese tema. Y yo creo que hoy día nadie tiene esos cuadros tampoco, ¿ah? O sea, No. De hecho, ni Cas tampoco, y Matei yo tampoco. O sea, Matei es elite metropolitana. Cas tiene pocos números, creo yo, para llenar un estado, por supuesto. Va a tener que, obviamente, recurrir sí. a Chile Vamos. eh, Lo que sí hay en Cas es un germen de recuperar eso de la UDI popular, que yo creo que era el proyecto más original, ¿no? Sí, 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 tal cual. Así que, oye, buena conversa, don Sebastián Briceño. Hablamos de, de política Pasó volando. nacional, contingente, sí, política nacional y contingente, pero al mismo tiempo también tocamos algunos temitas un poquito más profundos que fueron interesantes. Y solo para terminar, Sebastián, te dejo aquí una pregunta, si te gustan las predicciones a ti. ¿Está muriendo la democracia liberal en Occidente? Eh, bueno, si lo pregunta a alguien que no la tiene como fetiche, entonces... Sí, por eso. eh, yo creo que sí, o sea, yo creo que en el fondo, aquí te voy a responder de nuevo como sí, no. Yo creo que sí, en el siguiente sentido, que es evidente que la democracia liberal es incapaz de dar respuesta con su propia herramienta a ciertos problemas y necesidades que presenta el mundo. Eh, es decir, carece de las herramientas para lidiar con problemas, por ejemplo, como el de la inmigración masiva. No tiene respuesta para ello. Y por lo tanto se termina erosionando y empiezan a aparecer alternativas distintas, ¿no? Que sí ofrecen soluciones para ese tipo de problemas. Si eso es malo o bueno, yo no soy de los que creen que la democracia liberal es la panacea y algo así como la única forma de gobierno posible, ni siquiera la mejor manera de gobierno posible. Yo creo que en el fondo aquí soy súper práctico, yo creo que cuente como la mejor forma de gobierno es muy relativo a el tipo de territorio que estás gobernando, el tipo de personas que estás gobernando, el tipo de circunstancias que te rodean, ¿no?
Si estás en guerra, necesitas una forma de gobierno. Si estás rodeado de países hostiles, necesitas X forma de gobierno, y así, ¿no? Entonces yo no creo que haya una forma de gobierno buena así como en términos tan absolutos Sí. como a veces lo plantean los paladines de la democracia liberal. Sí creo yo que este escenario como negativo para la democracia liberal no significa en ningún sentido que otras formas alternativas de gobierno tengan de alguna manera ahora las chances de elevarse como alternativas viables en el futuro cercano, básicamente porque también, esto va bien propio del capitalismo, diría yo, que de la democracia liberal, pero como van muy de la mano, digamos, como la suerte, Sí. el capitalismo tiene un poder muy, muy corrosivo de cualquier tipo de orden político. Entonces es muy Mm. difícil armar un orden político sobre esa base. Aquí pasa, yo creo, cuando la gente teme que están surgiendo como nuevos fascismos o alternativas como eh, de esa naturaleza, yo creo que se pasan de rosca, digamos. En el fondo no hay, no hay, no hay agua en la piscina, digamos, para algo así como un fascismo o estos movimientos de masa ultrapolitizados o alternativas de gobierno que requieran demasiada convicción de sus fieles. Mm. En general, somos hijos de esto, entonces también somos escépticos de este tipo Mm. de relatos Mm. que exigen de sus partidarios un nivel de convicción que es inexistente, creo yo, hoy en día. Entonces, es muy difícil concebir algo distinto también, que sea operativo, que tenga ahí como unidad interna, etc. Mm. Así Pero yo creo que es. sí, las aguas, en el fondo, fíjate, Mm. son problemas llamemos capitalismo y democracia liberal a esta suerte de sistema que nos gobierna, pero esto tiene sus problemas. El sistema tiende a autorreformarse para resolver esos problemas. A veces esos problemas exceden Mm. el tipo de soluciones que es capaz de concebir este propio sistema desde sus propios cimientos. Pero sin embargo, nosotros estamos tan metidos acá que somos incapaces de concebir algo distinto para lidiar con los problemas que genera este mismo sistema. No, claro, y también en el fondo, a la hora de los que hubo, uno puede decir, no, más control y más, pero también, oye, estamos dispuestos también a ceder Claro, más libertad, ¿hasta qué punto también? no, Porque también es rico, ¿cachai? Entonces, claro. o No, y es muy sea, difícil, es muy difícil domesticar a un público educado en liberalismo. ¿Te fijas? Esto pasó como así como un botón de muestra. Imagínate la cuestión de las cotizaciones. O imponer un sistema, ya no estamos hablando de cambio de sistema de gobierno así radical, nada, sino que estamos diciendo, mira, vamos a poner un sistema de pensiones solidarias, por ejemplo. Y tú empiezas, y la forma de operar es esto, de tratar de ver su viabilidad, es preguntándole a cada uno, a cada átomo de este sistema si acaso quiere o no. Por supuesto que no, digamos. Por supuesto que nadie va a querer eso. Estamos demasiado ya entrenados en esto. Entonces, esas cuestiones típicamente se imponen, son justamente un constreñimiento de la libertad y no hay que verlo como algo distinto. Eh, pero es muy difícil alcanzar hacia vislumbrar un orden político eh, distinto al que tenemos, que sea capaz de, por un lado, lidiar con los problemas que este orden genera y por otro lado, que sea como ajeno a este mismo orden. está Es interesante complicado. eso. Sí. No hay fondo ninguna reacción, ninguna idea como... Aquí yo a veces pienso que lo único que hay que hacer es, para quienes no somos muy amigos de esta forma de vida y no creemos, no vemos en el horizonte algo distinto, hay quienes recomiendan en general apretar los dientes frente a estas circunstancias, ¿no? Y esperar que venga algo mejor. Porque también esos ejercicios de nostalgia son medio extemporáneos. O sea, son esa idea de tratar de volver a recuperar un Claro. orden tradicional, por ejemplo, exento de los vicios y erosiones que introduce el liberalismo, son medio ingenuos, no vamos a Totalmente. volver.
No. no volvemos atrás. Tiene que ser algo distinto y no se vislumbra algo distinto. Salvo este tipo de ajuste, ¿no? Porque cuando hablan, no sé, cuando hablan y critican, la otra vez estaban hablando en contra de Orbán, por ejemplo. Oye, pero Orbán no tiene nada yo encuentro que no tiene nada de tan radical, es un tipo que es completamente, tal vez estoy hablando aquí ya fuera de tiesto, No, no, pero no, no, yo digo, sí, yo- son tipos que están simplemente, por ejemplo, asegurando fronteras o diciendo, promocionando la familia tradicional en lugar de otro tipo de familia. Entonces no son gente que nos pretenda llevar de vuelta a un corporativismo medieval ni nada por el estilo. Son sí, alternativas que son en algún sentido toleradas, supuestamente por el liberalismo reinante. así es. Oye, muy buena conversa, profesor Briceño. Gracias, Deseamos el Vicente. mayor de los éxitos por haber venido aquí a Crónicas de Wilson a compartir sus opiniones en esta plataforma libre también. Que Sin permanezca auspicios. así, que no te Sí, que bajes. permanezca así. No, 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 no pasa nada, no pasa nada. No, Así gracias que, a ti, oye, Vicente. Fue un que placer, estés la muy verdad. bien, Sebastián. Estamos en contacto.